Hola, ¿qué tal, apreciables doctorantes? Bienvenidos sean a esta segunda cápsula en donde trabajaremos la unidad número 1, en lo que corresponde lo que viene siendo la integración del trabajo de investigación, donde ya se va a unir cada una de las partes trabajadas en cada uno de los tiempos establecidos dentro de los seminarios que tuvieron para poder estructurar y concluir esta parte de su proyecto. Dentro de la parte de la integración de su documento, tenemos lo que viene siendo la parte importante, sobre todo cuáles son estos elementos que van a analizar de lo que debe de contener su proyecto. Dentro de esta parte, el éxito sobre todo es el resultado de la preparación, del esfuerzo que ustedes están haciendo al realizar este tipo de documentos, pues sobre todo porque va a concluir, va también a cumplir una de las metas que ustedes se trazaron al momento de estudiar esta parte de su doctorado, que es un proceso que le ha dejado a ustedes un aprendizaje significativo y también han dedicado con esta parte de su proyecto que están realizando, pues la organización de sus tiempos los han llevado también a que ustedes realicen investigaciones y lo importante, que conozcan esta parte de los elementos importantes que deben formar parte de un proyecto de investigación, que va a ser sobre todo este conocimiento un pilar fundamental para alcanzar cualquiera de los objetivos o que ayudará y abonará a esta parte pues de su profesión que en este caso ustedes realizan. Dentro de los elementos que tenemos de lo que viene siendo el proyecto de investigación es el título. El título debe de contener claridad y concisión en cada una de las palabras que emite o con el que está estructurado, sobre todo facilitando, en este caso, a la persona que va a hacer lectura de nuestro proyecto de investigación, el tema que ustedes están tratando o están o escogieron para esta parte de la investigación. También debe de llevar esta parte del título palabras claves, palabras importantes, que represente sobre todo esta parte fundamental de la investigación, que sea crucial para captar pues, la atención del lector. Así también en esta parte de su proyecto se debe de concluir una síntesis del proyecto, que viene siendo la parte pues introductoria de toda esta parte de su estructura que están realizando, en donde ustedes van a proporcionar a través de una síntesis clara y concisa que el propósito y la dirección de la investigación que ustedes hicieron. Así también debe de incluir los objetivos específicos que guían sobre todo el estudio y el resultado de su relevancia en esta parte del contexto académico y lo práctico. En la relevancia de la investigación, por ahí es importante que ustedes revisen si dentro de su documento esta parte contiene una investigación que debe de ser destacada, aplicando sobre todo conocimientos existentes y potenciando la solución de las problemáticas que ustedes se trazaron, sobre todo mejorando dentro de un campo específico que viene siendo la educación, esta parte de las problemáticas o de la situación que ustedes escogieron y que está ayudando sobre todo a esclarecer cuáles serían esas mejoras dentro de la intervención, dentro de la propuesta que ustedes están dando para llevar esta parte de su investigación. En el apartado de la identificación del problema, aquí es importante que volvamos a leer cada una de las partes, sobre todo respetando este enfoque de la investigación. Este apartado debe de ser bastante claro y específico, sobre todo permitiendo esta parte de la comprensión de la situación que ustedes desean estudiar, motivo por el cual les orilló a escoger este problema de investigación. En los objetivos, sabemos que tenemos objetivos específicos, objetivos generales, pues cada uno de ellos deben de lograr, sobre todo con la investigación, guiar esta parte del estudio que ustedes están haciendo y debe de estar claramente definidos para evitar pues confusión en el lector y mantener esta parte del enfoque.
Sus metas que ustedes se trazaron deben de ser bastante medibles, en donde se pueda evaluar el proceso y el éxito de esta investigación, en donde no solamente quede algo inconcluso, sino que ustedes en este proceso que realizaron puedan obtener datos precisos, datos medibles, en donde establezcan estos criterios que van a poder dar a conocer a través de una parte, ya sea a través cualitativamente o cuantitativamente, dependiendo los alcances que hayan tenido. También en la parte de los alcances, el objetivo es que ustedes aseguren que los resultados que obtuvieron al momento de aplicar sus encuestas, sus entrevistas, pues deben de ser algo realista, debe de ser considerado, considerando las limitantes que también que tuvieron en el proyecto, si su proyecto fue alcanzable, cuáles fueron esas problemáticas que surgieron que no lograron realmente concluir esta parte de su proyecto de investigación. Eso debe de ser bastante claro en donde ustedes puedan exponer cuáles fueron algunas de las problemáticas que tuvieron durante este proceso de elaboración. Relevantes, deben de ser también relevantes estos objetivos que estén alineados con el propósito, sobre todo de la investigación y su impacto potencial en el campo de estudio, en este caso que están abordando. Debe de abordar los problemas importantes y de interés que ustedes están investigando. Deben de ser temporales porque debe de tener un tiempo en específico para alcanzar la meta que se están trazando, sobre todo logrando ayudar a mantener este proyecto en una dirección correcta y estableciendo y guiándose por este cronograma de actividades que ustedes realizaron y que les ayudó darle la continuidad a cada uno de los pasos de del proyecto que están realizando. La justificación de la investigación se necesita sobre todo resaltar la importancia y la necesidad de llevar a la práctica o a cabo la investigación, abordando sobre todo y contestando estas partes de las preguntas que fueron relevantes y que proporcionan sobre todo van a contribuir en esta solución de la problemática que ustedes lograron identificar. En el marco teórico y en el marco conceptual, aquí es importante que nosotros sustentemos correctamente con teorías, con sustentos realmente que tengan una validez, una confiabilidad, en donde ustedes pues puedan establecer estas hipótesis donde ustedes están mencionando y conecten sobre todo con el conocimiento real que hay y puedan ustedes dar a través de estas teorías, de estos sustentos que han dado psicólogos, teólogos, filósofos, ¿sí? De acuerdo a lo que deseamos alcanzar, si realmente cumple con las expectativas que tienen y que haya un sustento de la persona o de esta parte del investigador, que ya hay un documento en donde procede esta parte de su investigación que están realizando. En el marco conceptual debe de tener ideas tanto claves, pero también precisas, que definan y delimiten estos aspectos específicos que van a investigar, siendo sobre todo esta parte del análisis de los datos que ustedes van a realizar. Dentro de la parte de los conceptos, es importante que hagamos nuevamente una lectura para que podamos identificar cuáles son esos elementos que efectivamente quiero hacer mención y quiero que resalten en esta parte de mi investigación. En la metodología que vamos a usar, también es importante que se haga mención de cuál es la selección de qué tipo de metodología se está basando mi proyecto, ya sea si es un enfoque cualitativo, cuantitativo o si es mixto. Hacer mención sobre ello en donde se tiene que ir estipulado el tipo de enfoque que estoy usando en esta parte del proyecto. En las técnicas específicas se debe detallar cuáles son esas técnicas que estoy empleando o que se emplearon al momento de realizar y obtener los datos que van a asegurar sobre todo que sean una información confiable, una información que realmente me brinde el sustento al momento de poder identificar, al momento de analizar esta parte de la problemática. Y si efectivamente
este instrumento de evaluación que utilicé, pues me dio los resultados que yo esperaba. En la descripción del proceso, que viene siendo la metodología que va a incluir la descripción del tamaño de la muestra, el procedimiento de la recolección de los datos que hicimos, así como el análisis que se realizó y la validez y la confiabilidad del resultado que se obtuvo. Recuerden que en este apartado es poder dar el sustento en el que yo, a través de esa recolección de los datos, pues realicé en esta parte de mi documento. El cronograma de actividades también es algo importante que debe de contener, o una de las etapas que debe de contener nuestro proyecto, sobre todo porque es donde se estipulan los lapsos asignados por cada una de las fases que se fue siguiendo para poder realizar y obtener esta parte del resultado de nuestro proyecto, asegurando sobre todo una gestión eficaz en los tiempos, desde el momento en el que definimos el problema, desde el momento de la revisión bibliográfica, el diseño metodológico que escogimos, la recopilación de los datos que utilicé desde el muestreo, desde lo que viene siendo el instrumento de evaluación y la técnica, el análisis que hice de los datos al momento de extraer todo lo significativo para la elaboración del informe, y sobre todo nos va a llevar a la parte también de poder sustentar todo esto que realicé, que es el proyecto de investigación, ¿sí? A través de las referencias bibliográficas. Referencias que deben de incluir artículos, libros académicos, ya sea alguna página de internet, pero que debe de tener un respaldo, sobre todo garantizar la transparencia y la credibilidad de esta parte de mi investigación que estoy realizando. También debe de usarse el formato APA, este formato que es el que nos va a guiar en esta parte de lo que viene siendo nuestro proyecto de investigación. Sobre todo, le va a dar ese formato o esa forma en donde todo documento de un posgrado debe de contener los lineamientos o los elementos que están estipulados en el formato APA, derivado que es un proyecto de investigación científica. Entonces, para que cumpla esta parte de su propósito, debemos de guiarnos con este formato que nos va a dar el seguimiento, las referencias, los elementos para poder identificar desde el tipo de letra, desde la sangría, desde cómo citar a una cita textual, cómo incluir una referencia bibliográfica de manera correcta, ¿sí? Cómo agregar esta parte de los anexos, en qué parte debe de ir. Entonces, es importante que en todo este análisis del documento APA podamos llevarlo a la práctica dentro de la estructura de nuestro formato, de nuestro proyecto de investigación. Y en la calidad de las fuentes, pues incluir artículos revisados por fuentes confiables que aumenten sobre todo la calidad de esta investigación, proporcionando pues una base sólida para esta parte de la conclusión. Dentro de las reflexiones finales, ahí es importante que nosotros hagamos mención de cuáles son esos hallazgos importantes que encontramos en la parte de la problemática identificada, incluyendo sobre todo los objetivos alcanzados, la investigación que contribuye significativamente en este campo de estudio, la necesidad de un enfoque pues riguroso, un método de investigación en donde reafirme y destaque la relevancia de esta parte de los resultados. Pues apreciables maestras, apreciables maestros, es importante que en esta etapa de su proyecto de investigación hagamos una revisión de cada uno de los apartados que tenemos para poder estructurar, para poder modificar cuáles son esos apartados que requieren todavía alguna modificación en donde le dé realmente esa calidad al trabajo y sobre todo estemos seguros nosotros mismos de esta parte de lo que estamos realizando. Esto me va a ayudar a poder también tener un dominio de toda esta parte de lo que estamos realizando para poder realizar la parte de su presentación. Apreciables maestras, apreciables maestros,
hagamos esta parte de una revisión exhaustiva de su documento para que podamos concluir.